Termómetro Social, atendido el quebranto colectivo. Y así comenzamos. En el aire, en Termómetro Social por Radio Fe y Alegría 1390M, con Juan Luis Sosa, el análisis de Víctor Fuenmayor y este servidor Pablo Zambrano. Hoy tenemos un programa que tiene que ver, como siempre, pues con los temas sociales del país y sobre todo este tema laboral que viene afectando a los trabajadores tanto del sector público como del sector privado. Juan Luis. Buenos días, Pablo. Buenos días, Víctor. Buenos días a nuestro invitado Juan Crespo. Como tú lo dices, Pablo, Termómetro Social ha mantenido y mantiene una línea que tiene que ver con la reivindicación de lo social, pero también buscando las soluciones. Intentamos ser un programa interactivo donde se plantea la problemática y le planteamos soluciones al país y a los actores que tenemos aquí. De hecho, hoy tenemos con nosotros a Juan Crespo, un líder, un dirigente sindical del mundo de lo privado, porque en Venezuela se conoce sobre todo los dirigentes sindicales de lo público. Y Juan, él es el presidente de FETRARINA y es el secretario general de SINTRARINA. Con él, del equipo de Termómetro Social, tuvimos la oportunidad de compartir el 21 de diciembre una cena navideña del equipo de FETRARINA y SINTRARINA, que estuvo muy bueno, muy acogedor. Ya tanto FETRARINA, le dicen el hombre de la harina, el hombre de la harina, como lo decíamos ese día. Es decir, los trabajadores de la harina están en cada bocado de pan que se come la familia venezolana. Tú sabes que hay una propaganda que dice, coman huevos. Aquí es, coman pan. Coman pan. Víctor. Bueno, buenos días a los radioescuchas de nuestro prestigioso programa y dándole la bienvenida al amigo Juan Crespo. Yo también tuve la dicha, el honor, pues por decir así, de acompañar a Juan el 21 en esa cena navideña de la gente de la harina. Y mi esposa preguntaba, que nos acompañó también, decía, ¿y por qué esta torta tan grande? ¿Por qué un pedazo de tanto? Y uno de los amigos le dijo, mire señora, usted está en la fiesta de la harina. Excelente. Bueno, fíjense, vamos a comenzar con Juan Crespo, un gran amigo también, compañero de lucha, compañero de la vida, y un hombre que permanentemente está en defensa de la clase trabajadora, de la clase que representa tanto en FETRARINA como en SINTRARINA, que SINTRARINA es el sindicato y está, digamos, hace vida en el distrito capital. Por supuesto, ahí tendríamos el estado Miranda y Caracas, y también tiene La Guaira. O sea, un sindicato donde hay 3 estados, por supuesto. Y bueno, Juan, ¿cómo está la empresa en este momento en el país de la harina? Bueno, muy agradecido por la invitación. Buenos días a todos los oyentes. Y bueno, estoy obligado a esos piropos que ustedes dicen sobre la fiesta. No, nosotros estábamos cumpliendo 80 años de vida en el país. Se dice fácil, pero bueno, nacimos en el 1944 bajo un régimen dictatorial. Y bueno, y también estábamos celebrando los 61 años de FETRARINA, que obviamente no lo pudimos celebrar en su momento por la situación, digámoslo así, que estamos atravesando en el país en lo político y en lo económico. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos un eslogan muy criollo, pues nosotros no vamos a doblar el pescuezo en este tipo de dificultades. Nosotros pensamos que en los momentos difíciles que tenemos que nosotros lucirnos y buscar alternativas y propuestas, y de verdad que de nuevo le doy las gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, Pablo, esta es una lucha que viene, no es de ahorita, y quiero resaltarle a los oyentes que el trigo en Venezuela no se da, que lamentablemente donde se da en el occidente, y ahí el producto terminado que viene siendo la harina se utiliza exclusivamente como para consumo familiar.
Es decir, que todo el trigo que entra en Venezuela es importado, llámese Estados Unidos, llámese Ucrania, llámese Rusia, llámese México, Argentina, etcétera. Canadá, creo que también. Y Canadá también, exacto. El trigo canadiense es muy bueno, 13% de proteína. Y bueno, lamentablemente esta lucha viene desde, bueno, no lucha, haciendo los toques de alarma, haciendo llamado de atención a los que están encargados de los ministerios, de sobre todo ayudarnos en algo que realmente nos tocó mucho, más allá de la pandemia y más allá de la reconversión monetaria que acabó con las reivindicaciones de los trabajadores, es la competencia totalmente desleal que hay en este sector. Pues nosotros representamos todos los derivados del trigo, todo lo que tiene que ver con fábricas de tequeños, panaderías artesanales, panaderías industriales, pastificios, molinos, etcétera. Y nosotros cuando nacimos, bueno, y fue todo hace 80 años, bueno, nosotros éramos un emblema en este país. Recuerdo las grandes empresas centenarias, el Grupo Monaca con 7 plantas, el Grupo Cargill con 8 plantas. Bueno, todavía se mantiene Alfonso Rivas también, que está afiliado a nuestra federación. Y así una cantidad de empresas que bueno, estaban afiliadas a nuestra organización, pero que hoy en día, bueno, lamentablemente producto del problema económico, el problema del bloqueo y el problema político, bueno, lamentablemente opacó a tal punto que, bueno, muchas empresas se fueron del país, que nosotros lamentamos eso. Pero volviendo al tema, la competencia desleal es brutal porque se abrió la ventana de traer productos importados. Esos productos no pagan aranceles, no pagan impuestos, no pagan IVA y compiten con la poca producción que hay en el país, y obviamente es una desventaja que tienen los productores nacionales. Eso trae como consecuencia, lamentablemente, el desempleo, el despido, mala calidad de vida para los venezolanos, no hay reivindicaciones, no hay contrato colectivo. Otro flagelo también que se sumó es que, bueno, todo está dolarizado en el país, pero lamentablemente los salarios están en bolívares y todos saben que cuánto gana un pensionado que ha dejado el pellejo y su juventud en una empresa, 130 bolívares más los beneficios que, bueno, que son sociales, como el bono económico, etcétera, pero que de alguna manera está muy por debajo de lo que en este caso la cesta alimentaria, la cesta básica, como se le pueda llamar. Es el caso que nosotros vemos con preocupación, que no hay alternativa. Nosotros hemos planteado al gobierno, a los ministros de turno, a la vicepresidencia, que por favor no escuchen nada más a las cámaras y a los industriales, me refiero a Fede Cámara, con Industria, Fede Industria, Cose Comercio, que nos escuchen a nosotros, los trabajadores, porque yo considero que el recurso más valioso que tiene una empresa son los trabajadores, no son las máquinas. Las máquinas trabajan con aceite y tú las programas, pero el trabajador es artesanal. Aquí un panadero, un pastelero, un hornero, es artesanal. Y cuando ustedes ven esas tortas en las vitrinas de la panadería, los cachitos, los minilul, el pan gallego, el pan el pan, la variedad de la harina, eso no lo hace una máquina, eso lo hace un trabajador, sobre todo, bueno, en diciembre, que todo el mundo se dio un deleite comiendo su tradicional pan navideño, pan de jamón navideño. Juan, Entonces, en estos días salió un reciente estudio, bueno, que siempre lo publican trimestralmente. Yo creo que es como un instituto del magisterio, del sindicato de maestros. Ellos sacaron un estudio donde indicaba que para la cesta alimenticia, la canasta alimenticia básica para un grupo de personas, de 5 personas, oscilaba alrededor de los $500 mensuales. Y hacía un análisis de los... pero lo hacía completamente, era para el sector público. Ellos hablaban de un sueldo en el sector público de una tasa de los $130 los 130 bolívares de jubilación para los jubilados, que se les sumaba $90 del bono de guerra y el CETATIC. Generalmente entre activos y jubilados y los mayores escalafones de las tablas salariales no oscilaba el menor entre $6 y el mayor entre $9. Lo que quería decir que una persona, casi el 40, el 50% de los venezolanos que tienen trabajo, que son empleados públicos, no llegaba a $150 mensual. Y en muchos casos, para un núcleo familiar de 5 personas, donde trabajaban varias personas allí, no alcanzaba ni para el 50% para cubrir la canasta básica. En el sector de la harina, en el sector privado, se da esto de manera diferente. Ahí, porque yo veo algunas
publicaciones que buscan trabajadores en el sector privado, como en cadenas de farmacia, cadenas de supermercado. Pero vamos a dejarte esta pregunta para después del corte comercial, porque nos están diciendo que vamos a Máster. Radio Fe y Alegría 1390 AM con Pablo Zambrano, Víctor Fuenmayor y Juan Luis Sosa. Hoy conversando con Juan Crespo, el hombre de la harina, presidente de FETRARINA y secretario general de Sintrarina. Había quedado, Juan, una pregunta sobre el ingreso promedio del trabajador de la harina en Venezuela. Bueno, yo no puedo ser irresponsable en no dar las cifras exactas, pero ahí se maneja mucho el promedio, se maneja la profesión, se maneja la mano de obra, se maneja la parte artesanal. Me explico de que un pastelero tiene un buen salario, yo no lo puedo negar. Incluso tiene unas condiciones de trabajo especiales que, bueno, él llena la vitrina de sus pasteles y ya se va para su casa. Pero ahí se aplica lo que nosotros venimos impulsando desde el 2012, la libre oferta y demanda. Así como el electricista cobra por punto y el plomero por meter la guaya tantos dólares, nosotros hemos hecho una campaña desde el 2012 de que la mano de obra artesanal, como no hay contrato colectivo, tienes que aplicar la oferta y demanda a lo que es la artesanía, como el albañil. Eso ha traído éxito. Obviamente estoy hablando del pastelero, que es el que tiene el mejor salario, pero el maestro panadero, a nosotros nos consta que gana 30, 40 dólares diarios, pues se trabaja por mojar el saco y, bueno, un producto terminado óptimo. Obviamente no gana igual ni el charcutero, ni la cajera, ni el cafetero, ni el que vende el helado, ni el pizzero tampoco. Pero sí podemos decir, y esto a lo mejor cae mal a los empleados públicos, en el sector privado se está manejando otra cosa. Lo único que nosotros criticamos, y lo digo con mucha responsabilidad... Menos los chinos. Menos los chinos que le pagan a la gente 30 dólares semanal y trabajan 14 y 12 horas. Sí, sin duda, ese es otro tema que es importante resaltarlo. Pero volviendo al tema, nosotros lo que vemos con preocupación como dirigentes sindicales es que lamentablemente no le dan cumplimiento ni a la Constitución, estoy hablando de la razón social, en este caso los patronos, ni a la Ley Orgánica del Trabajo, que habla claramente que el salario tiene que ser reflejado en un sobre, y si tú estás pagando en dólares, bueno, refléjalo en el sobre. ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que esos dólares que se cobran, llámese mensual, quincenal o mensual, cuando tú vas a la inspectoría a hacer un reclamo, o cuando llegan a la sede nuestra a hacer un reclamo, ellos te pagan salario mínimo, porque ese fue el acuerdo que hizo el trabajador, la trabajadora, por el factor necesidad. Esas son cosas que tenemos que verla más adelante, porque no se justifica la explotación. Hay mujeres, hombres, niños inclusive lavando las planchas en este caso donde sale el producto, que lo están explotando, que le trabajan 16 horas, no le pagan el bono nocturno, no le pagan las horas extras, que habla de un 50%, ni el bono nocturno en 30%. Me refiero específicamente a la ley orgánica, y esas son las cosas que a nosotros nos llama la atención de cómo se desató la anarquía y que lamentablemente no tenemos un ente que nos escuche. Yo decía al principio de conversación que porque no nos dan la oportunidad de montar una mesa de trabajo con los empresarios, llegó a un acuerdo, respetando su inversión, su capital, su razón social, pero que también respete la mano de obra y que respete el sudor del trabajador, porque por eso es artesano, y por eso es que la gente pelea por el mejor pan. No quiero nombrar panadería, pero que hay panadería que la gente hace cola para comprar ese prestigioso pan, pero eso no lo hace una máquina. ¿Y cuánto gana el trabajador? Ahí hay explotación. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer una propuesta, ya que yo creo que yo me voy un poquito más por lo que es el Padre Nuestro, que habla del pan nuestro de cada día. Yo quiero hacer una propuesta con mucha responsabilidad, esto lo manejamos en diciembre, el comité ejecutivo, de que nosotros, producto de la gran especulación que hay en el país, nosotros queremos que los empresarios y el mismo gobierno escuche esta propuesta, que se regule el pan canilla. El pan canilla tiene que ser regulado. Voy a poner un ejemplo. Un saco de 45 kilos, de una presentación de 45 kilos, vale $35. Y para que tengan una idea, un kilo de torta vale 15.
45 kilos, ¿verdad? Y un kilo de torta vale $15. Entonces la proporción es demasiada, la ganancia. No es que lo estoy criticando, pero ellos tienen que pagar su electricidad, manos de obra, local, impuestos, etcétera. Pero no se justifica que la canilla, que es el que utilizan nuestras esposas en la casa para meterle un pancito en el luz para el hijo, oye, lo estén vendiendo a un precio exageradamente estafable. Esto lo decimos y lo puede constatar cualquiera. Hay panaderías que te están vendiendo 3 canillas por $1. Hay unas panaderías que por estar en un centro comercial o un lujo se convirtieron en una boutique y te cobran una canilla $1. Eso es contrario a lo social y a lo humano. Es por eso que nosotros hemos llamado que el pan canilla tiene que ser regulado. No estoy hablando ni el gallego, ni el de mantequilla, ni el de guayaba, fine y conexo. No estoy hablando ni el cachito. Con carbón. Sí. Oye, pero por lo menos ayuda. Fíjate, Juan, Ajá. Ten cuidado con eso del pan negro porque es como una discriminación No. para el propio Juan. Artículo 21 de la Constitución. Ahora, para ese que es el pan un honor. afrodescendiente. Claro. Mira, Es un Juan, honor que Juan Tienes que puede. hablar afrodescendiente. Sí, hermano. Juan puede Hay que presentar cuidar ese- el lenguaje. Juan puede presentar ese pan como un triunfo del sindicato. Mira, aquí ahora hay un pan negro. Con sabor a catira. mira, es importante lo que dices, porque bueno, es una propuesta pensando en la gente. Sin embargo, abre un gran debate en el país porque bueno, mucha gente ve que el tema de los controles ha sido como el disparador para el proceso luego de especulación, ¿no? Yo entiendo, es así, pero por ejemplo, ¿cómo hacer? Eso tiene que acompañar a una política para que el dueño de la panadería, entonces pues si no, lo que va a pasar es que deja de hacer pan canilla y empieza a hacer otros tipos de pan, porque ese es el que está regulado. ¿Cómo hacer para que de verdad un pan solidario, y me parece muy bien que tomas de la oración más conocida, Pan nuestro de cada el día. pan nuestro de cada día, ese pedazo de pan que necesita la familia venezolana siempre esté presente? Yo creo que abres un debate social muy importante. Lo que habría es que discutir, bueno, la aplicabilidad de la propuesta para que no termine siendo el desabastecimiento del pan canilla, porque al final eso es lo que hace. Entonces yo como el panadero dejo hacer pan canilla, que aquí estoy regulado, y empiezo a hacer pan con azúcar, pan dulce, pan semita, pan amarillo, pan con zanahoria, que ese no está regulado, y ahí meto Sigue. No, Sí, eso. era para identificarle. Recuerdo que estamos en Termómetro Social por Radio Fe y Alegría 1390M con Juan Luis Sosa, Víctor Fuenmayor y este servidor Pablo Zambrano. Hoy conversamos con Juan Crespo, presidente de Fetrarina y Sintrarina, que es el sindicato. Sintrarina es la base. Y Juan, por supuesto, ha sido un presidente que ha sido reelegido. Algo muy importante, Juan, dentro de lo que significa la relación laboral Pablo, en estos sectores privados. Ajá. antes de que sigas, Juan, ¿qué te parecería esta propuesta? Por ejemplo, que acompañar la propuesta con otra, que es que la panadería que venda más pan canilla tiene una exoneración en los impuestos. Entonces revertimos. Entonces allí podríamos hacer Habla Juan de sentarse, de explayar las ideas en una maqueta. Oye, hay algo más que que uno. yo quería señalarle a Juan, porque hay un hecho concreto. Aquí en Venezuela se está pagando bonos, y lo hace el gobierno como patrono, y lo hace el sector privado, para evitar el pago de prestaciones sociales. Ese es el fondo del asunto. Inclusive yo puedo decir con mucha propiedad que quieren eliminar las prestaciones sociales. Y en este momento hay como una especie de pacto entre los patronos para eso, pues cuando tú pagas simplemente bonos y dejas el salario que se vaya diluyendo, se vaya pulverizando como ya está, resulta ser de que vas directo a la eliminación de un patrimonio familiar y lo eliminan de facto. Entonces fíjate, en el sector privado no hay jubilación. Juan, No. no hay jubilación. Pueden pagar $200 que no es suficiente. Pero ese trabajador le dan esas prestaciones sociales y hasta ahí llega. No tiene jubilación. Creo que hay una sola empresa que jubila, que es la Polar. Bueno, no, yo no le diría jubilación, un beneficio contractual a través de una lucha. Ok. Sí, pero fíjate, ahí cuando Pablo hace énfasis en que quieren eliminar las prestaciones sociales, cuando no son ofertas engañosas, porque son ofertas reales, te dicen, nosotros te vamos a pagar $1,000,
pero solamente $100 son sueldos. Los otros 900 dólares son bonos. Yo creo que te fuiste muy arriba, $1,000. Sí, bueno, pero es que yo he visto ofertas para ingenieros, para profesionales, desde aseadoras hacia adelante, pero no ha habido un caso, uno, que le haya ganado un reclamo laboral ante el Ministerio de Trabajo a una empresa privada. Lo que quiere decir es que pareciera que hay un pacto subyacente, un pacto subterráneo entre Fede Cámara Bueno, Víctor, no. y sí ganan y el caso. gobierno. No, pero no olvidemos que el patrono más importante de este país es el patrono Estado, es el patrono Pero gobierno. sí ganan, inclusive demandas se ganan en los temas laborales. Y yo por lo menos en estos días recibí una denuncia precisamente con los chinos. Quedaron, o sea, no apelaron a la sentencia, cual queda firme. Y ese trabajador, los chinos simplemente han utilizado sus influencias y no le han pagado. Con una sentencia firme. Bueno, y cuando llegó se encontró con otro chino y dijo, pero no era el mismo chino con Pero el que yo así estaba es. trabajando. Pero fíjate cómo es la cosa, porque el cumplimiento de la ley es un factor bien importante, Juan. Sí, sí. Y vamos a hablar de eso. Dos cositas para aclarar. Juan Luis decía de que presentaba una propuesta. Yo decía al principio de conversación que la intención nuestra es el diálogo, es una mesa técnica, es donde se escuchan las partes para abrir un abanico de propuestas, que no tiene que ser puntualmente la regulación, pero que nos den la oportunidad, porque si no nos dan la oportunidad, bueno, lo que nos queda es este apoyo que nos están dando ustedes a través de los medios. Eso por una parte. Y la otra, nosotros hemos sido duros críticos porque las inspectorías del trabajo ya no funcionan. Nosotros hemos sido críticos que no es que se eliminaron las prestaciones, es que no existen las prestaciones producto de una reconversión monetaria que voló 14.0. Entonces, cuando tú quitas 14.0, quédate en cero, no tienes prestaciones. ¿No? Si no hay prestaciones, no hay fideicomiso porque es el interés que genera ese capital. Entonces, eso se desapareció. No es que lo eliminaron porque está establecido en la Constitución y en la ley. Está en blanco y negro. El problema es una cosa es leer, una cosa es ver y una cosa es la realidad. La realidad es que no hay prestaciones sociales y la única alternativa que nos queda es aplicar oferta y demanda, como lo dije al principio de conversación. Usted quiere que le saque el mejor cachito, eso le vale tanto. Usted quiere que yo le haga el pan de jamón, me refiero nada más a las panaderías artesanales, porque en la mayoría de las industriales, te voy a poner otro ejemplo, nosotros metimos hace 2 años un proyecto para empresas transnacionales, no las puedo nombrar por razones de no propaganda, y todavía estamos esperando, y yo he hablado, hermano, lo único que me falta es vestirme de nazareno y ponerme de rodillas. Pues hemos hablado con todo el mundo. Y espérate, ya va, no es el momento, estamos en la política, vienen las elecciones. Y yo sé, hay cosas importantes, pero yo decía también que el recurso importante en este país para una empresa es el trabajador. No ayudemos al que está fuera de la frontera, porque están ayudando a los turcos, están ayudando a los brasileños, los italianos, que eso viene importado y si pagan impuestos, le está dando chamba al extranjero. Ahora fíjate, Juan, abres otro tema. La dirigencia sindical se ha opuesto a la modificación, en teoría, a la protección de las prestaciones sociales, que tiene una protección constitucional, es parte de nuestros derechos sociales de los trabajadores. Entonces dice, si eso va a la libre oferta y demanda, ¿tú estarías entonces de acuerdo con la eliminación del sistema de prestaciones sociales? Porque esa es una discusión que queda, ojo, que el movimiento sindical tiene pendiente. Porque hay que sincerar, en este momento no existe, como tú dices. Hay otros países donde no existe, pero hay una discusión. ¿Y qué es lo que te dicen muchos trabajadores? ¿Qué es lo que dice Fede Cámara? Yo puedo pagar un poco más si me eliminan las prestaciones. Para muchos trabajadores, la necesidad podría significar que sí. Ahora, desde el punto de vista de la protección de un Estado social, lo mejor sería que las prestaciones tengan el valor que de verdad deben generar. Pues bueno, vamos a un corte. Bueno, de vuelta en Termómetro Social por Fe y Alegría 1390. Hoy con Juan Crespo. AM, sí señor. Hoy con Juan Crespo, el jefe de la harina. Mira, Juan, quedó una pregunta en el aire que Juan Luis te realizó. Es interesante, es una pregunta muy interesante y es bueno que la conteste. O sea, Juan Luis te hacía una serie de inquisiciones allí
en cuanto a... Sí, al tema del sistema de protección de la seguridad social y de las prestaciones. Los trabajadores estarían ahorita dispuestos a revisar el tema de la pues, recordemos que en el segundo gobierno de Caldera el sistema de prestaciones fue modificado. Y en la constituyente del 99, fue constituyente el presidente Nicolás Maduro y varios dirigentes sindicales que hoy están en el gobierno, retomaron la defensa de las prestaciones sociales. Ahora no existen, esa es la realidad. Claro, había una figura que la utilizamos bastante en la universidad y que es el fondo de pensiones y jubilaciones, que la gente le descontaba, le hacía un descuento al trabajador para su jubilación, pues para su pensión, que no era nada que el Estado tenía que prever, pero resulta que los que manejaban eso lo desviaron para algún lado y todavía de eso ni se habla en Venezuela. Juan. Mira, a finales del año, los representantes de FEDECámara hicieron ese comentario, me acuerdo clarito. Incluso yo estaba en una entrevista en la televisión y me hicieron la misma pregunta, Juan Luis. Y yo me atreví, subiendo el telón, baja el telón, hacen la propuesta. Bueno, vamos a hacer una propuesta en caliente, pues. Si eso llegara a ocurrir, mi propuesta, estoy hablando en primera persona, vamos a la cogestión, pues. Yo quiero acciones en tu empresa. Si tú me das acciones, yo recupero prestaciones sociales y tengo una seguridad social digna con visión de futuro. Pero si tú le planteas eso, como pasa en México, y lo digo con responsabilidad porque he estado allá y conozco la ley, ahí al trabajador que realmente trabaja, que tiene un contrato colectivo, tiene en su contrato colectivo acciones en la empresa. Eso genera un sentido de pertenencia. Eso genera que si tú ves el producto en el piso, tú lo recoges porque se trata de tu activo. Pero aquí no llega, aquí tú dices eso en FEDECámara, bueno, y está secuestrado al día siguiente y desaparecido. Entonces nosotros sí tenemos alternativas. Bueno, aquí había algunas empresas que tenían eso, como CanTV, como bueno, el mismo Sidor. Sí. Sidor. Bueno, pero lo está diciendo, aparte de esa propuesta, Juan, interesantísimo el tema. Aparte de esa propuesta, vamos a establecer un sistema de seguridad social y que todo trabajador, indistintamente, que sea del Estado o sea privado, goce de una pensión justa. O sea, que la seguridad social funcione. Fíjate como en Europa, pues. Por cierto, mi hermana, allá en España, que vive en España, trabaja en la seguridad social española. Ya, pero fíjate, servicio. Interesante lo que dice Juan, y además fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen portafolios de inversiones muy grandes. Son administrados privadamente también. Y por ejemplo, el dueño del Manchester United es un fondo de pensiones gringo. Y tú dices, bueno, pues invierten precisamente para el mayor accionista, ¿no? El mayor accionista, exacto, es uno de los accionistas. Entonces tú dices, lo que tú estás hablando de una medida económica, yo creo que ese debate hay que abrirlo, porque a veces nosotros nos cerramos, y bueno, quienes de alguna manera defendimos la Constitución del 99 en su momento, pensamos, bueno, el mejor sistema es la seguridad completa. Ahora, no existen las capacidades. Bueno, entonces hay que abrir la discusión, como lo dice Pablo, como lo dices tú. Es una propuesta interesante. Las EPS, muy interesante. Sí, las EPS de salud colombiana, que ahorita este gobierno cuando entró quiso no eliminarla, sino quiso cambiar las cabezas de administración de eso. Las EPS te administran los fondos de pensiones y jubilaciones de los trabajadores, donde los trabajadores cotizan, y los trabajadores que tienen derecho al fondo de pensiones, que son cotizantes o que cotizaron, todo su parte de salud es totalmente gratis, porque esas EPS también atienden al sector privado, funcionan como un seguro. Tú te puedes pagar un seguro que es un seguro menor que a los del mercado, mucho menor, y tienes los mismos derechos que los que son pensionados o los que son de derecho habitual, pero te dan atención primaria, atención secundaria, hospitalización, cirugía, te dotan de medicina. ¿Por qué? Porque el fondo es administrado por una empresa privada y genera ingresos también como para hacer ese tipo de cosas. Aquí en cambio, por lo menos quienes facturamos para el Seguro Social, que teníamos derecho a una pensión más o menos equitativa, bueno, ya no, porque el Seguro Social lo abrieron para todo el mundo y cada quien, y te pusieron una tabla rasa de 130 bolívares de pensión cuando tú cotizaste toda una vida en función de otra cosa.
Bueno, discúlpeme que a lo mejor voy a ser un poquito más enfático a lo que yo pienso que es una alternativa real, que está escrita, pero que no se cumple. Yo considero que todo lo que están hablando ustedes, con el respeto que ustedes merecen, eso pasa por una convención colectiva. Eso está establecido en la Constitución y en la ley. Si aquí se abre el abanico de que existan los sindicatos, que se respete la organización, que no haya criminalización de la protesta, que haya el derecho a la huelga. Nosotros vamos al contrato colectivo, mira, y ahí hay en los contratos HCM, seguro funerario, útiles, becas, recreación, que por cierto, un paréntesis, la recreación en este momento para el trabajador quedó en 0. ¿Ok? Que esa era una bandera del Estado diciendo tenemos allá, tenemos los Caracas, que tenemos el INCRE, el otro. Aquí eso es en 0, aquí nadie se divierte, aquí la rumba que hay en el 23 de enero y eso tiene un límite. Entonces, lo que te quiero decir que todo pasa por una mesa técnica, Juan Luis, de que el patrón entienda que lo que está establecido en la ley y en la Constitución es lo que nosotros vamos a solicitar, de que el trabajador tenga capacitación. ¿Dónde capacitan a la gente ahorita? En el INSEE, no. Y por eso es que nosotros estamos impulsando lo de las mesas de trabajo, que se abra la participación para que nos escuchen, no nada más escuche la Cámara. La Cámara dice, sí, yo voy a invertir y yo te genero empleo. Ajá, pero ¿cuánto le das tú al trabajador, a recursos humanos? No vale. Yo creo que aquí lo que hay que impulsar, incluso yo en primera persona hablando, yo soy contrario a lo del salario mínimo. Salario mínimo lo utilizo yo como una referencia. Aquí hay que rescatar las escalas salariales, la profesionalización, o lo que llamaban antes, que ahora no se puede hablar mucho, la meritocracia, hermano. No puede ganar igual un profesor que el BEDER sin discriminar el trabajo. Tiene que haber una escala donde se respete. Pero ese era el sentido que se le daba antes, Juan. Pues, sí, pero se le daba antes a las reivindicaciones. Pero hay que recuperarlo, Oye, el Víctor. salario mínimo es referencial. Es referencial, claro. exacto. Pero fíjate, también depende de las políticas, porque tú por lo menos en Europa el salario mínimo tiene el sentido de que debe cubrir La cesta alimentaria. todo, Exacto. Sí. todo. En los países suramericanos no es la misma política. En los países suramericanos, ejemplo, el salario mínimo, si trabajan 2 de la familia, puede cubrir, inclusive a veces no cubre completo Fíjate, yo recuerdo, pues el gasto, yo pues. fui dirigente gremial en el Colegio de Ingenieros. y lo sabía. Sí, en el Colegio de Ingenieros, y me acuerdo que el sueldo mínimo en Venezuela eran 2.650 bolívares, pero la tabla del colegio, el sueldo mínimo era 10.000 bolívares. Es que siempre los tabuladores, inclusive el tabulador de obrero anteriormente, comenzaba por encima del salario Es que no mínimo. puede ganar igual un pastelero que un tipo que vaya entrando a una panadería a Por empezar a supuesto. avanzar. Sí. Ahorita, la semana pasada me dijeron, yo te escuché un programa ahí en Fe y Alegría. Ahí hay un dirigente sindical, es un tipo muy serio, Pablo Zambrano. Pero es que ya nosotros no queremos creer en los dirigentes sindicales de este país. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros estamos siendo manejados por un presidente obrero, coño, que nos puso a ganar 130 bolívares. No, pero es que estos son dirigentes contrarios a eso. Luchan por las reivindicaciones. Bueno, y el Estado, hablando del Estado en su conjunto, debe velar realmente por la protección del salario. Y yo creo que aquí esa es una de las grandes discusiones también que hay que dar, Juan. No, pero fíjate tú, hay un elemento importante, y discúlpame que salte de un tema a otro, pero yo no puedo desperdiciar la oportunidad. Que la gente pareciera que utiliza lentes de cuero, no ven bien sobre lo que es la devaluación de la moneda, que tú abres cada día, que tú abres el bendito celular, lo que tú te ganaste ayer se desvaneció y nadie, pero 58.58. bueno, bingo, 58. Pero a mí me llama la atención, y lo digo con mucha responsabilidad como presidente de una institución muy respetada en el país. ¿Qué hace la Confederación de Trabajadores de Venezuela? Que es donde nosotros nacimos, que es una institución, que es un emblema, que está reconocida por la OIT, que nosotros sabemos que fue una bandera de lucha en su pasado, pero que hoy en día, lamentablemente, esto que yo estoy diciendo en este prestigioso programa, lo tiene que decir la máxima cúpula, que es la Confederación. Pero vamos a dejar ese Vamos, tema para el último negro. Si vámonos Y vamos a Master. El aire, el termómetro social por Radio Fe y Alegría 1390M con Juan Luis Sosa, Víctor Fuenmayor y este servidor Pablo Zambrano. Hoy estamos conversando con Juan Crespo, presidente de FETRARINA y secretario general de Sintrarina. Esa es la industria de la harina y del pan. No puede pasar por alto en este programa, Juan,
el tema de la harina terminada, la que viene de afuera. Y por lo menos el cierre de empresas como Cargill de Venezuela, Monaca, que tenía un molino que representaba el 30% de la producción nacional. Ese tema me gustaría que lo conversáramos hoy, Juan. Sí, mira, fue lamentable. De hecho, yo tuve que salir de la nómina en noviembre del año 23 y lo voy a decir sin que caiga mal a los que me están escuchando. Esto no hubo ningún tipo de escándalo porque esos trabajadores, bajo un acuerdo, lograron unas prestaciones en dólares que nadie reclamó nada, absolutamente. Fueron muchas gracias, muchas felicitaciones. O sea, Cargill cumplió con los trabajadores. Sí, señor, en una mesa técnica, ellos se despidieron, no se quejaron nunca de sus recursos humanos, al contrario, le dieron premios por asistencia, por ser eficiente a muchos trabajadores. Dentro de eso me incluyeron a mí. Y obviamente tuve que salir porque yo veía que la situación de los derivados del trigo cada día lo hablé al principio de conversión, era crítico por lo que está llegando fuera de la frontera. Y bueno, yo no me equivoqué, no era profecía, era una realidad. Hoy en día nos conseguimos con que, bueno, todo lo que llega es importado. Y lamentablemente, como decía, todos le estamos dando trabajo a los extranjeros. Yo no soy xenófobo, no tengo nada en contra de los extranjeros, pero sí hago respetar el artículo 2.5 de la Constitución, que habla de una soberanía nacional. Me declaro nacionalista. Primero Venezuela, segundo los venezolanos y después los venezolanos, y moriremos como venezolanos. Entonces, sí, efectivamente se fueron las transnacionales. Monaca, que tenía 7 plantas, incluso... Ciudad Bolívar tenía una. ¿Perdón? En Ciudad Bolívar tenía una planta. Tenía una planta de precocido, sí, todo eso se fue. Ellos estaban afiliados a nosotros y yo le decía, hermano, negocio porque lo que viene no es nada bueno porque van a abrir la libre importación. ¿Por qué? Porque, bueno, había un problema de desabastecimiento de alimentos y había un problema de bloqueo. Las harinas brasileras, por lo menos como esa Doña María. Que ¿Y qué queda? Eso no tiene 13% de proteína, para que sepa. Pero son más baratas que la... Ah, bueno, pero ahorita la gente... Bueno, igual. Y eso es lo que exige, 13% de proteína. Claro, o sea, es lo más óptimo. Claro, la pasta tiene que tener, y el producto tiene que tener 13% de proteína. Hoy en día, el venezolano, el consumidor, no está viendo si es pasta A, B, C o W, sino que lo que está viendo es el precio. Te voy a poner un ejemplo, la turca, tú tienes que meterla, contar hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, la metes y la sacas por si no se convierte en chicha. Entonces, incluso no hay una regulación de ese producto que llega, y obviamente yo soy solidario con el venezolano, y esto lo relaciono con el que hay que buscar la forma de que los básicos, pues lo que es pasta, lo que es pan, eso tiene que regularse. El que quiera comer pasta 100% premium, 100% sémola duro, perfecto, hermano, porque esta quincena ganaste bien, pero te estoy hablando del día a día. Tú agarras 1 kilo de pasta y le echas un brochazo de mayonesa y juegas y llenas el tanque. Claro, barato, ¿me entiendes? Pero así es. No, y estoy hablando criollo porque el color mío no me ayuda, Víctor, pero yo tengo que decir las cosas con franqueza. Entonces lo que queremos es que haya un poquito de sentido social. Mira, volviendo al tema. El color no te ayuda, pero está, tú sabes, porque aquí... Mira, Juan, nosotros tenemos algo de esa farmaya de nosotros los negros. Ese último comentario tuyo, oye, abre otro capítulo, porque no solamente es el tema del trabajador, sino es el tema del consumidor. Fíjate, en Venezuela se desmanteló, se eliminó todo el sistema de protección al consumidor. Porque precisamente por la crisis, lo que hicieron el INDECO y todas estas instituciones fue empezar a controlar precios para el que vende o para el que produce. Pero todo eso, o sea, el tema de la calidad. Bueno, tú vas hoy a cualquier sitio y te dan un papelito de cuánto es el total. Tú no sabes, no te ponen los precios de lo que consume. O sea, no hay una política de protección al consumidor. O sea, y ese es otro tema. Pero lo dijiste ahí, es verdad, la calidad. O sea, cumple las medidas. Fíjate que de ahí denuncia de que en Venezuela se repartió leche que en otros países es prácticamente para animales. Sí, hay denuncias concretas de eso. ¿Y aquí quién lleva eso? Pues no es nada más un tema de penal, de fiscalía, que lo es, sino también un tema de las instituciones que deben certificar la calidad de los productos y el consumo de esos productos. Una cosa, Juan, importante dentro de lo que estamos conversando, ¿qué nos quedó con el cierre de esas empresas
cuando hablamos de producción nacional? No, bueno, quedó el parque industrial en cero, lo que consigue son los esqueletos, como está pasando en los Valles del Tuy, en Valencia, que era una zona industrial, bueno, emblema, espejo en este país. En el caso de la zona industrial de Catia, eso quedó un cementerio. Y alternativas, propuestas, no hay. Juan, yo te escucho hablar sobre tu labor en Canjil y hablas desde el fondo del corazón, hablas con sentimiento. ¿Cuántos años estuviste en Canjil? 46. Bueno, imagínate, 46 y empecé de cero, pues empecé empaquetando la harina familiar de 1 kilo y poco a poco fui estudiando, me gradué de electricista, después electromecánico y bueno, y en esa misma proporción iba ayudando al sindicato que yo veía que eran... Todavía tiene una caletica del paquete de 2023. Sí, bueno, y poco a poco fui pisando los peldaños al progreso, tanto en lo sindical como en lo profesional, y bueno, llegué al tope que es... Exacerbando, como dicen por ahí, tus motivaciones intrínsecas y extrínsecas también. Exacto, sí, pero bueno, yo de verdad que le doy muchas gracias a Dios de haberme dado la oportunidad de trabajar en una empresa transnacional. Bueno, Juan, pero todavía tú tienes bastante vida como para... porque hablaste de un proceso de una federación, la máxima central obrera, que tocaste ese punto. Todavía tú estás en un proceso activo como para empezar un proceso de reconstrucción del tejido sindical en este país, que ustedes son los últimos de los moicanos que siguen insistiendo en la pelea, en la reivindicación, exponiendo el día a día, exponiendo el pellejo, arriesgando su bienestar, el bienestar de ustedes y de sus familiares, porque la cuestión no es fácil aquí ser dirigente sindical. Entonces, ustedes están en un proceso que les pueda permitir empezar el proceso de concientización para construir ese tejido sindical que existe en cualquier barrio de Venezuela, que existe en cualquier urbanización, que existe en cualquier parte, porque en cualquier lado hay un dirigente sindical que habita y que no se ha ido de este país. Y que sigue luchando y sigue pensando siempre en lo que se formó, en las reivindicaciones del colectivo, en las reivindicaciones de los trabajadores que se perdieron. Pero nos queda la firme esperanza de empezar un proceso de recuperación de ese tipo de cosas. Mira, Juan, ya nos queda 1 minuto en el programa. Quisiéramos que le dieras un mensaje a los trabajadores venezolanos, un mensaje donde, por supuesto, nosotros hemos practicado siempre la esperanza. O sea, la esperanza no se puede perder nunca y creemos que el país se va a enrumbar en cualquier momento y gracias a la lucha en el camino, digamos, del progreso. Adelante, hermano. Bueno, yo quisiera, gracias por el espacio, y darle una buena noticia a todos los trabajadores que están afiliados a nosotros y los que están por afiliarse, de que ya Sintrarina y Fetrarina están activos. Nosotros tuvimos que bajar a Santa María producto de la pandemia, producto del problema político, pero ya, bueno, desde diciembre nosotros ya abrimos las puertas donde está nuestra sede, ubicada en la Plaza La Pastora. Ahí podemos atender reclamos de todo tipo, ferretero, carnicero, está todo el que quiera ir a nuestra sede bien atendido será, producto de que hay inconvenientes en las inspectorías. Incluso vamos a inaugurar una consultoría jurídica para ayudar con precios solidarios, abogados conscientes, con espíritu social y humano, para atender en este caso los trabajadores que a veces son valipuliados, ¿sabes? La explotación, etcétera. Aprovecho también, Pablo, para darle las gracias a ustedes, digamos, la oportunidad de hablar por esta prestigiosa emisora y a la vez llamar la atención al consumidor, más que todo, porque es la propuesta que tenemos ahorita en el aire, de que insistimos que tiene que haber una regulación de un producto tan importante como es el pan nuestro de cada día. Juan, hemos llegado al final del programa. Hemos llegado al final. La verdad que un bonito programa. Yo siempre digo que los trabajadores le dan, bueno, primero que todo trabajo genera valor. Y un país y la riqueza se produce a través de generar valor. A su vez, en Venezuela, los trabajadores históricamente han sido uno de los sectores que más han aportado a la construcción de la sociedad venezolana, y yo creo que ese papel que ha sido relegado tiene que ser retomado nuevamente. Hay instituciones históricas, tú lo decías, como el movimiento sindical, como la CTV, desde donde se han hecho grandes aportes a la democratización del país, al fortalecimiento de las instituciones, a la producción económica de este país. Y yo creo que, bueno, eso que tú decías hoy, el
mensaje de abrir mesas de diálogo para ponerse de acuerdo con empresarios, con gobierno, entre trabajadores. Yo creo que eso es una línea correcta. Nosotros hemos insistido eso en Termómetro Social, la necesidad de juntar por los sectores a discutir el tema país, las propuestas, y fíjate tú que decías, esta es nuestra propuesta, o sea, y desde una propuesta se arranca una discusión. Eso es mi propuesta, significa que tú puedes tener otra, pero vamos a ponernos de acuerdo. Y para eso es el diálogo, para ponernos de acuerdo y que esos acuerdos se cumplan. Así debe ser. Bueno, un placer. Tú sabes, Juan Luis, que siempre en estos programas salen ideas. ¿Tú te acuerdas de aquello, el crimen no paga? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora vamos a decir, los chinos no pagan.